consolidado como el espacio de Cenipalma al servicio de los palmicultores para promover la productividad sostenible. En este segundo encuentro nos acompañará Carlos Bojacá con un tema muy actual que les permitirá descubrir las innovaciones que vienen fortaleciendo la productividad y la sostenibilidad en nuestro sector. La conferencia de hoy se titula PalmSyn Colombia, modelando el futuro de nuestra palmicultura, así que esperamos que sea de su total agrado e interés. Les cuento que sigue al aire la cuarta temporada de Palmeros en Acción. Los invitamos para que escuchen el quinto capítulo en el que los señores Carlos Andrés Perea y Fabio González nos hablan sobre el arte de liderar en la palmicultura. Un capítulo muy interesante que nos deja reflexiones y aprendizajes valiosos. No se lo pierdan. Aquí en pantalla tienen los códigos QR para acceder a este contenido a través de las plataformas YouTube y Spotify. Antes de dar inicio a la agenda de esta tarde, quiero hacer una invitación muy especial a todos los palmicultores a participar del 53º Congreso Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite, a la 53ª Asamblea General de Fedepalma y a la 50ª Sala General de Cenipalma, que se llevarán a cabo del 11 al 13 de junio en la ciudad de Cali, en el Centro de Eventos Valle del Pacífico. Las inscripciones están abiertas. Aquí en pantalla pueden ver las tarifas y toda la información referente al evento también la pueden encontrar en la página web de Fedepalma o a través de los contactos que vemos aquí proyectadas en nuestra pantalla. En el chat a través de esta tarde, en este espacio, les estaremos compartiendo el link a través del cual pueden ingresar para hacer sus inscripciones. Tengan en cuenta que por ser afiliados a Fedepalma, tienen un 10% de descuento en la inscripción y que podrán tener un 10% adicional por pronto pago solo hasta el 30 de abril. Además, pues de los precios especiales si se inscriben en grupos, así que prográmense, inscríbanse pronto y aprovechen estas tarifas especiales que nuestra federación tiene para todos ustedes. Iniciamos entonces el programa de esta tarde, para el cual tengo el gusto de presentar a nuestro conferencista invitado. Él es Carlos Ricardo Bojacá Aldana. Carlos es ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de Colombia, tiene un doctorado en ingeniería en biociencias de la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica, cuenta con una importante experiencia como profesor e investigador en la Universidad Jorge Tadeo Lozano y en el desarrollo de investigaciones en el área de ciencia de datos, aplicada principalmente a agroecosistemas de horticultura protegida. Carlos ha sido también consultor independiente en el área de modelado y simulación de cultivos y construcciones agrícolas. Actualmente es investigador titular, líder de geomática en Cenipalma. Carlos, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este espacio. Bienvenido. Como siempre, esta es tu casa. Adelante. Claro que sí, Silvia, muchas gracias. Muchas gracias a todos por permitirme estar en este espacio. Compartir la pantalla. ¿Listo? Bueno, nuevamente muchas gracias por este espacio. Siempre es un placer poder estar en este tipo de espacios donde compartimos los desarrollos que venimos haciendo desde la investigación, desde el desarrollo en Cenipalma. Y qué bueno poder compartirles en este espacio uno de los trabajos que venimos realizando desde el área de geomática en el cual nos hemos enfocado en el último tiempo, y es en establecer o adaptar una herramienta que nos permita modelar, como lo dice el título de la presentación, el crecimiento del cultivo de la palma de aceite para las diferentes zonas de Colombia. Este es un ejercicio que venimos realizando desde el año pasado. Es una tarea o es un proyecto que dentro de la estrategia de proyectos internos que maneja en Cenipalma, pues venimos desarrollando este proyecto con el objetivo de establecer el potencial de producción del cultivo de palma de aceite a través de un modelo biofísico ajustado a las condiciones de las zonas climáticas o de las zonas productoras de Colombia. En este caso, en esta oportunidad les voy a presentar todo lo que ha sido el proceso de esta fase inicial para realizar la calibración de este modelo, que como su nombre lo indica, se llama PalmSyn, y es un modelo que en esta primera fase lo estamos calibrando para guinensis.
más adelante y en fases posteriores está considerado pues también hacer el desarrollo para híbrido. Entonces, a lo largo de este proyecto ya hemos cumplido una serie de objetivos específicos orientados primeramente a calibrar ese modelo de simulación, un modelo que ha sido adaptado de otras latitudes, que fue desarrollado en otras zonas geográficas y que hemos calibrado para las condiciones colombianas. Y a partir de ese modelo calibrado, pues poder establecer el potencial productivo del cultivo en función de las características climáticas de cada una de las zonas donde se produce el cultivo de la palma de aceite. Más adelante, este es un proceso que sigue, este es un proyecto que está en ejecución, que sigue su ejecución hasta el próximo año. Pues estamos orientados o estamos trabajando en determinar las brechas de producción con respecto a esas condiciones climáticas de cada zona, otra vez para Guinensis, y también aprovechar este espacio, aprovechar la ejecución del proyecto para tener toda la información necesaria para desarrollar la calibración del modelo de producción, también bajo las mismas características, bajo considerando los mismos procesos biofísicos, pero en este caso para el híbrido O por G, que cada vez gana más relevancia en nuestras zonas productoras. Entonces, la idea de la charla de hoy es comentarles, como les decía, todo este proceso que hemos seguido. Van a ver ustedes al final que puede que esos botones que ajustamos para que el modelo funcione adecuadamente o se acerque más a las condiciones de nuestras zonas palmeras pueden haber sido relativamente sencillos, relativamente básicos, pero eso, solamente ese ajuste de esos pequeños botones, pues nos ha acercado mucho a que ese modelo represente adecuadamente esa condición de producción potencial del cultivo. Y ahorita, antes de embarcarnos en este viaje para conocer todo lo que se ha hecho, pues vamos a definir todo este tipo de palabras que estoy utilizando. ¿Qué es ese potencial productivo? ¿Qué es ese modelo biofísico? ¿Qué es ese PALMSIN? ¿Qué es lo que representa? ¿Y qué es lo que nos ofrece? ¿Cierto? Como les decía, entonces PALMSIN es un modelo de simulación que en el computador representa digitalmente el crecimiento de la palma de aceite, de la planta de la palma de aceite. No es el único modelo que existe para palma de aceite en el mundo. Tal vez podemos mencionar unos dos o tres que tienen igual relevancia o que han sido desarrollados por diferentes entidades en el sureste asiático en colaboración con universidades o instituciones de investigación. En este caso, este modelo PALMSIN fue desarrollado en colaboración o principalmente por la Universidad de Wageningen en Países Bajos, alrededor de 2014, de acuerdo con la publicación que ustedes están viendo ahí. Y es un modelo precisamente que es el modelo que hemos adoptado, es un modelo que tenemos disponible a través de una relación previa y que mantenemos con esta universidad en la cual estamos propendiendo por seguir desarrollando esta herramienta, de seguir desarrollando este modelo y obviamente pues que pueda ser utilizado por los palmicultores. Muchos de estos modelos, si no todos, pues siempre, casi siempre están limitados al ámbito científico, al ámbito académico, y rara vez permean o pueden llegar de una forma fácil, sencilla y directa al agricultor o al usuario final, al tomador de decisiones. Y en parte, el trabajar con este modelo o empezar a implementar este tipo de modelos aquí en Semipalma tiene esa orientación, que estos modelos puedan llegar a los palmicultores, que puedan ser útiles en sus procesos de toma de decisiones, que les ayuden a comprender qué es lo que está pasando en su entorno, en su cultivo, en función de esas condiciones climáticas que están reinando, que son variables, que cada vez son más inciertas ante estos escenarios que estamos viviendo de variabilidad climática y cambio climático. Pues devolvernos a lo básico, devolvernos a conocer cómo es que está creciendo la planta, pues nos puede dar muchas luces, nos puede orientar y nos puede ayudar a entender y a explicar qué es lo que está pasando. Obviamente desde una perspectiva un poco más compleja de lo que algunas veces estamos acostumbrados a ver o a hacer, ¿cierto? Donde muchas veces buscamos algún tipo de relación con la precipitación, empezamos a hacer algunas correlaciones,
con diferentes niveles de precipitación en diferentes periodos de tiempo, ¿cierto? Y tratamos de conocer, ¿cierto? Obviamente en función de lo que ya conocemos del impacto tan fuerte que tiene, por ejemplo, la precipitación sobre el cultivo. En este caso, este modelo, como les decía, representa el crecimiento de la planta en función de su fisiología, en función de cómo las variables ambientales están impactando cada uno, o cada uno no, sino los principales procesos de crecimiento y desarrollo de la planta. Hablamos de fotosíntesis, hablamos de acumulación y distribución de esos fotoasimilados, cómo están yendo hacia cada uno de los órganos de la planta y obviamente cómo van hacia el órgano productivo. En últimas, pues este modelo, dentro de la mucha información que nos puede entregar, pues nos entrega finalmente cuánto es el rendimiento del cultivo bajo unas condiciones dadas. Entonces, este es un tipo de modelos, como les decía, se vienen desarrollando y se han desarrollado para un amplio número de cultivos, para los de mayor importancia económica, pero también implica una complejidad en la medida en que son modelos que involucran una serie de funciones, de ecuaciones, basadas en el conocimiento que se tiene sobre el crecimiento de la planta y del cultivo, se engranan de forma tal que se puede entonces representar el crecimiento y en últimas la producción de ese cultivo. En ese sentido, pues es un modelo dinámico, en este caso es un modelo que está en la capacidad de correr de forma diaria y día a día entonces él me va indicando cómo va creciendo la palma de aceite y cómo va creciendo cada uno de los órganos y cómo se está viendo afectada por las condiciones ambientales. Entonces, vamos a un nivel más allá, vamos a un nivel más alto de comprensión, en el cual entonces este tipo de modelos sí me permiten explicar situaciones, explicar momentos, explicar qué pasó en determinado año, ¿cierto? Comparar diferentes resultados en términos de rendimiento o en términos de comportamiento del cultivo de esta forma dinámica en la medida en que podemos ir viendo cómo va creciendo día a día ese cultivo en el computador. Y entonces les hago aquí, recalco nuevamente la diferencia entre lo que es estos modelos mecanísticos como el PALMSIN basado en las ecuaciones con mayor o menor complejidad que representan cada uno de los procesos en los cuales está involucrada los diferentes órganos de la planta. Ya les decía yo, fotosíntesis, respiración, aborto de inflorescencias, malogro de racimos, tasa de emisión foliar, cómo cada una de esas funciones, cada una de esas relaciones con cierto nivel de profundidad, entonces se engranan y de alguna forma o en función de cómo funciona la planta, de cómo es la fisiología de la planta, pues me van explicando qué es lo que va pasando en cada paso del tiempo. Y vuelvo y les repito, aquí cada paso del tiempo es día a día, ¿cierto? Ya sea que pongamos a crecer este cultivo durante 10, 15, 20 o 25 años, pues día a día voy a tener esa dinámica de cómo va creciendo la palma bajo unas determinadas condiciones. De manera opuesta a estos otros modelos empíricos, ahí ven ustedes algunos ejemplos, pero por nombrar el más sencillo, hablaba yo, les comentaba sobre la relación entre precipitación y productividad, ¿cierto? Y seguramente en algún momento hemos intentado hacer algo tan sencillo como una regresión lineal, ¿cierto? Donde a través de una ecuación predefinida ingresamos unos datos y a través de unos métodos de optimización o de disminución del error, pues se obtiene un parámetro que trata de ajustar de la mejor forma posible, dependiendo de los supuestos de ese modelo, de cómo opera ese modelo, pues tratar de buscar esa relación que estamos buscando, ¿cierto? Pero este tipo de modelos no nos van a explicar qué es lo que está pasando, ¿cierto? Y más cuando empezamos a aumentar el número de variables. Y ya no solamente coloco precipitación, sino coloco temperatura o radiación o cualquier otra variable que ustedes consideren que pueda explicar el comportamiento de la productividad, pues los coloco todos en una bolsa y a partir de esa bolsa se ajustan esos pesos, esos factores, esos valores por los cuales se puede ponderar cada uno de esos, cada una de esas variables de entrada para obtener el resultado final que es el rendimiento. Pero como tal, vuelvo y les digo, entonces estos modelos empíricos no me van a explicar, ¿cierto? Esos números, esos factores que voy a obtener como resultado, pues no me explican en sí qué es lo que está pasando.
del lado de modelos mecanísticos como PalmSync, sí ganamos ese conocimiento. Y eso hace pues que este tipo de modelos sean más complejos, necesitan más información, aprovechan la información científica, la información que se ha generado alrededor de la palma, ¿cierto? Para tratar de explicar con la mayor resolución posible qué es lo que está pasando para representar lo que en últimas queremos, y es que represente adecuadamente el crecimiento del cultivo que estamos viendo en la realidad. Obviamente teniendo cuidado que estos modelos pues llegan hasta cierto límite y llegan y tienen cierto nivel de error cuando nos enfrentamos a situaciones en campo que suceden, como el ataque de plagas o de enfermedades, o situaciones en las cuales no tenemos un suministro adecuado de nutrientes, pues ya ahí nos salimos de la esfera de lo que es un comportamiento normal, llamémoslo así, o adecuado del cultivo, y pues ya este tipo de modelos pues no son capaces, hasta el momento o hasta la fecha, no son capaces de representar ese tipo de situaciones con la precisión que se quiere. Entonces tenemos PalmSync involucrando todos estos procesos fisiológicos, biofísicos, bioquímicos que ocurren en ese continuo que es la planta, el suelo y la atmósfera. Entonces, con base en esto, pueden ustedes entonces entender la complejidad de este tipo de modelos que, como les decía, no llegan tan fácilmente al usuario final, que podría ser en este caso los palmicultores, ¿cierto? Por toda la complejidad que involucran, pero a través del ejercicio que venimos haciendo con la calibración de este modelo, pues nuestro objetivo sí es colocarlo en manos de los palmicultores para que lo utilicen de una forma muy básica, muy fácil, muy sencilla, y que les dé respuestas o les ayude en sus procesos de toma de decisiones. Esta es una representación simplificada de qué es lo que es este modelo, qué es lo que está representando. Ven ustedes ahí unas diferentes series de procesos, diferentes series de componentes que forman parte de ese modelo, que se activan, se prenden y se apagan o están operando todo el tiempo en función de lo que se necesite o en función del estado de crecimiento de la palma, ¿cierto? Y algunas funciones solamente para indicar cómo es que este modelo considera el momento o el periodo de crecimiento de cada una de las inflorescencias, en qué momento ocurre la diferenciación, en qué momentos específicos pueden ocurrir el aborto de inflorescencias o la pérdida de racimos en función de si se presentan o no condiciones de estrés, ¿cierto? Entonces todos esos aspectos van sumando, ¿cierto? Dentro de un, dentro de un arreglo matemático, dentro de un arreglo de ecuaciones, que en últimas, ¿cierto? Están todo el tiempo hablándose, están todo el tiempo calculando, están todo el tiempo operando, para en últimas entregarme día a día cómo es la acumulación de biomasa en cada uno de los órganos de la planta, ¿cierto? Entonces me va a decir cuánta biomasa se acumula en el estípite, en las raíces, en las hojas, cuántas hojas voy a tener, cuántos racimos se están formando, a qué tasa están creciendo esos racimos. Y en últimas, como siempre, pues siempre la variable más interesante o la que primero se mira, pues va a ser la producción, ¿cierto? ¿Cuántos racimos estoy produciendo y con qué peso promedio estoy alcanzando bajo, otra vez, esas condiciones climáticas bajo las cuales se está desarrollando el cultivo? Y aquí un aspecto importante a considerar en este primer momento, o estos resultados que yo les estoy presentando acá, se limitan a esa condición potencial del crecimiento del cultivo. Es decir, es ese primer momento en el cual el rendimiento potencial va a estar solamente limitado por el material genético y por unas variables climáticas particulares, que en este caso son el CO2, la radiación y la temperatura, ¿cierto? Entonces es la situación ideal donde no hay déficit hídrico, donde todas las prácticas agronómicas necesarias se realizan de la mejor forma, y como tal es la variabilidad de la respuesta, pues principalmente va a estar definida, si lo definimos en este caso, para lo que hicimos, en función de la radiación, que obviamente afecta de forma directa la tasa de fotosíntesis y la producción de fotoasimilados del cultivo. Entonces,
hoy les vengo a presentar estos resultados, este primer paso que hicimos. Este es dentro de todo este trabajo del modelado de cultivos, siempre es el primer paso que se hace, es mirar si el cultivo en esa condición potencial está operando adecuadamente para después sí pasar al siguiente módulo, al siguiente nivel. Y el siguiente nivel, donde ya nos aproximamos aún más, ahí sí a la realidad de lo que está sucediendo en cada una de las zonas o en los lugares que yo esté considerando, es cuando considero el factor limitante principal que es el agua, ¿cierto? Eso es en lo que vamos a estar involucrados trabajando en los próximos meses, pero importante que tengamos claro que hoy voy a mostrarles esa situación en la cual ya acercamos esa condición potencial de ese modelo que venía de afuera, cómo lo trajimos y acercamos ya más a nuestras condiciones locales. Entonces, tenemos claro que es ese rendimiento potencial que posteriormente vamos a incluirle este otro factor muy importante y que obviamente nos va a dar muchos más elementos de juicio y nos va a ayudar a entender mejor el comportamiento de la planta, que es la limitación por agua. Y entonces, cuando hablamos del proceso de calibración, ¿a qué me estoy refiriendo? En este tipo de modelos de simulación, pues básicamente implica ajustar los diferentes parámetros dentro de todas esas funciones, dentro de todo ese arreglo matemático que existe, pues hay diferentes parámetros, llamémoslo botones, que se pueden mover, que se pueden ajustar para que el modelo se acerque a las condiciones locales para las cuales yo lo quiero aplicar o para las cuales yo lo quiero empezar a utilizar. Y eso es precisamente lo que hicimos en este primer momento de calibración potencial. Luego, como les digo, cuando involucremos el agua, vamos a hacer el mismo proceso de calibración, vamos a ajustar, pero en este caso nos vamos a ir a ajustar otros botones ya específicos, ¿cierto? Ya los botones de esta calibración potencial ya quedan fijos en el punto en el que los queremos porque nos están dando un resultado adecuado u óptimo. Y entonces, posteriormente, sí pasaremos a ese tema de esas otras funciones que definan cómo es ese movimiento del agua, tanto en el suelo como en la planta. Entonces, calibrar significa, como les digo, acercar la respuesta del modelo que tenemos en el computador a los valores observados, a los datos observados que tenemos de campo a través de diferentes técnicas. No vamos a entrar aquí en ese detalle, diferentes técnicas matemáticas o de optimización, dependiendo de lo que se esté buscando y dependiendo de la variable que se esté tratando. Pues entonces buscamos llegar o aproximarnos a esas condiciones que estamos viendo en la realidad. Y eso es precisamente de lo cual les voy a hablar en esta sesión, en este momento, para que miremos entonces cómo se ha hecho. Teniendo en cuenta que el proceso de calibración de estos modelos es bastante complejo, es bastante dispendioso, es bastante costoso, y el trabajar en un cultivo como palma implica unas complejidades adicionales. Este tipo de modelos de simulación arrancaron más o menos a mediados del siglo pasado, principalmente en especies como los cereales, ¿cierto? Buscando entonces optimizar, buscando aumentar rendimientos, buscando suplir las necesidades de comida que habían en ese momento. Y generalmente la calibración de este tipo de modelos se realiza, como ustedes los ven ahí en esa fotografía, se puede realizar en campos experimentales, en centros de investigación, en parcelas que se tienen muy bien cuidadas, muy bien manejadas, ¿cierto? Son cultivos de ciclo bastante corto comparado con lo que nosotros trabajamos en palma de aceite, 3, 4 meses, 5 meses, ¿cierto? Y podemos entonces replicar en el tiempo muchos ciclos de cultivo y tener mucha información de cómo está creciendo la planta. En este tipo para la calibración de este tipo de modelos, así como les digo que la salida es cuánta materia seca o cuántos fotoasimilados están yendo a cada órgano, pues hay que irlo a mirar en la realidad. Y eso significa pues hacer muestreos destructivos y mirar cuánta materia seca está quedando en el tallo, en las hojas,
en el órgano reproductivo, en las raíces, si se puede hacer. Y eso pues es fácil, digamos, entre comillas, o es viable realizarlo en este tipo de cultivos como cereales o como hortalizas, ¿cierto? Y se ha venido haciendo de forma regular y hoy en día pues ese tipo de modelos que existen para ese tipo de especies pues funcionan muy bien, están muy bien ajustados. Ahora, si nos vamos al caso de palma de aceite, estamos hablando de cultivos de 25, 30 años. Si hablamos de muestreos destructivos, ya eso se nos sale fuera del ámbito de lo que podemos hacer, ¿cierto? Aunque es viable y sería posible hacerlo, pues sería una práctica o sería una condición extremadamente costosa, prohibitiva, que no se hace. Tenemos a disposición la posibilidad de adelantar las mediciones de variables como las incluidas en las medidas vegetativas, ¿cierto? Las cuales a través de ciertas relaciones alométricas me permiten entonces estimar cuánto está creciendo la palma, ¿cierto? Pero ahí ya nos alejamos un poco de la realidad. No podemos, en la mayoría de los casos, no podemos establecer lotes experimentales exclusivos para mirar cómo crece la planta y, como les decía, hacer esos muestreos destructivos, ¿cierto? Entonces, en el caso de la palma de aceite, tenemos que utilizar la información histórica. Y la información histórica no solamente de esos campos experimentales, por ejemplo, de la información que nosotros tenemos en Cenipalma, sino también de plantaciones comerciales que están expuestas precisamente a esas condiciones en las cuales pues se sufren los ires y venires de lo que significa un cultivo. Años buenos, años malos, años donde hay disponibilidad de recursos, años donde se aplican correctamente las prácticas, otros donde, por ejemplo, la incidencia de plagas o enfermedades nos afectan de forma bastante fuerte. Entonces, eso implica una complejidad mayor, ¿cierto? Todos estos factores implican una complejidad mayor para tener la información ideal o la información más adecuada para poder llegar a tener o para poder llegar a tener ese set de calibración ideal que uno siempre quisiera para poder calibrar este tipo de modelos. Donde se necesitan información, aquí ustedes la pueden ver en el diagrama. Algunas se utilizó precisamente para el tema del crecimiento potencial, otras todavía no se utilizan, esas vendrán en fases posteriores. Y este es un listado apenas reducido, resumido, de las diferentes variables que necesitamos para conocer el, para tener ese set de datos que nos permita realizar la calibración del modelo. Obviamente, tener información de rendimiento, tener información de los datos climáticos que son fundamentales, cuándo fue sembrado el cultivar, en dónde fue sembrado, ¿cierto? Es la información mínima, ¿cierto? Con la cual podemos operar. Y vamos a ver más adelante cómo este fue un momento o este fue un paso fundamental en el cual se le dedicó la mayor cantidad de esfuerzo para precisamente poder tener los datos que fueran adecuados para poder realizar esa calibración del modelo. Y entonces hablemos precisamente de dónde viene esa información. Les decía yo que bajo el escenario potencial, las variables fundamentales, las variables más importantes son las climáticas. Entra clima, ¿cierto? Radiación y temperatura, básicamente. Ya decíamos que la precipitación en este momento para este modo potencial no la consideramos. Entra radiación, entra temperatura y sale producción de materia seca para cada uno de los órganos. O de forma más práctica, pues sale producción de racimos de fruta fresca. Si hablamos de clima, entonces también pues nos encontramos aquí con el primer desafío y es cómo tener el clima para las zonas palmeras, es como tener el clima para esos lotes o para esa información que teníamos disponible para realizar la calibración del cultivo. Porque de la información histórica que teníamos de diferentes plantaciones, pues de estas ubicaciones no se tenía el clima. O si se tenía de forma parcial, se tenía de forma incompleto, ¿cierto? Más aún donde teníamos plantaciones de avanzada edad. Y esto no solamente sucede en Palma, sucede en muchos de nuestros sistemas agrícolas
donde nuestra red de estaciones meteorológicas es limitada, es incompleta, no opera al 100%, ¿cierto? Y donde no tenemos entonces esos registros continuos de información. Entonces, eh, como les decía, el primer desafío fue poder tener la información climática completa para las zonas palmeras del país. Y entonces existen técnicas y existen fuentes de información que nos permiten aproximarnos a esos climas locales, ¿cierto? Ya que no podemos tener estaciones meteorológicas en todos los sitios, por lo que eso representa en términos de logística, en términos financieros, ¿cierto? Pues entonces tenemos la posibilidad de acceder a unos productos que se llaman productos de reanálisis, que básicamente es información que proviene de satélites, información que se combina con sensores en tierra, es decir, con estaciones meteorológicas, y que también se combina o entran a jugar ahí modelos climáticos. Y existen fuentes, este tipo de información, este tipo de productos han sido desarrollados tanto por Europa como por Estados Unidos, que hoy en día se encuentran disponibles, son de acceso gratuito, pero que para países como Colombia, en su ubicación tropical y con su orografía tan particular, con su topografía tan particular, pues es necesario ajustar esos datos para poderlos utilizar y que de esa forma nos aproximemos al clima local, al clima que estamos viendo en las zonas palmeras. Y precisamente eso fue lo que hicimos y con el objetivo de tener un set de datos completo, donde no faltaran ningún tipo de datos y que aparte de eso pudiéramos seguirlo actualizando de forma o en tiempo casi real, pues desarrollamos una base de datos meteorológica que hoy en día tiene información desde 1984 hasta la fecha, información diaria para las principales variables meteorológicas. Es importante aquí anotar que esta base de datos meteorológica no solamente sirve para los propósitos de la calibración del modelo, sino también sirve para otro tipo de modelos y otro tipo de herramientas que estamos desarrollando y que estamos evaluando en Cenipal. De esa forma, entonces, podemos tener este set de datos completo, ¿cierto? Y para cada una de las zonas palmeras con una determinada resolución espacial, podíamos tener entonces ese clima completo. Y como les decía, se hizo un trabajo previo antes de empezar a utilizar esta información, de ajustar o de corregir esos valores localmente, con técnicas particulares que ya están bien definidas, algunas que ya han sido probadas en algunos sitios aquí en Colombia, lo cual nos daba una mayor seguridad y una mayor certeza de aproximarnos en términos de valores para cada una de las variables que estábamos considerando. Obviamente siempre va a ser mejor tener una estación meteorológica que me mida con la mayor precisión posible ese clima local, pero si no la tenemos a disposición, si no tenemos esa información completa, pues tenemos que salir a buscarla de alguna forma, ¿cierto? Y en este caso esta fue la estrategia que aplicamos. Como les decía, si esto no se tiene, no podemos hacer nada, ¿cierto? Sin el clima no podemos entonces avanzar hacia la siguiente fase o considerar los siguientes momentos. Entonces, teníamos el clima de un lado y de otro lado, entonces necesitamos la información del cultivo, la información de la planta. Ya les decía yo, no tenemos a disposición experimentos, no tenemos parcelas donde se hicieron muestreos destructivos, periódicos, como sí se puede hacer en otro tipo de cultivos. Ya les mencionaba yo las complejidades que eso significa. En su momento entonces se hizo una invitación a diferentes plantaciones, a diferentes empresas, bajo un acuerdo en el desarrollo de estos proyectos con Wageningen, con la Universidad de Países Bajos. Se hizo la invitación a plantaciones para que nos compartieran sus datos de producción, sus datos históricos de producción, lo mínimo, ¿cierto?, que necesitábamos para poder entonces saber si ese modelo se estaba ajustando o qué era lo que había que hacer. De esa forma, entonces, logramos consolidar una base de datos de 25 plantaciones con alrededor de 753 lotes,
Ustedes ven ahí las diferentes características que tenían de forma muy gruesa, de forma muy general, obviamente, la información que teníamos a disposición. Plantaciones ubicadas en las tres zonas principales, zona central, zona norte y zona oriental. Y digamos, teníamos entonces, esto era lo que teníamos a disposición. Por un lado, el clima, ¿cierto? Y por otro lado, entonces, unos datos históricos de producción. En la mayoría de los casos, como toneladas de racimos de fruta fresca, y en algunos casos donde se tenía alguna mayor información de alguna mayor resolución, pues también se nos compartía el número de racimos. Entonces, era un set de datos, digamos, a la luz de lo que es la calibración de este tipo de modelos limitado. Ya les decía yo, nos faltaba una gran parte de la historia de lo que pasa con la palma. No teníamos información de las hojas, no teníamos información del estípite, de cómo se acumulaba la biomasa en cada uno de estos órganos. Y entonces la cuestión o la pregunta era cómo aprovechar estos datos. Les decía yo, aquí estamos calibrando este modelo en modo potencial, ¿cierto? Es decir, cuando todo funciona bastante bien y es solamente el clima el que modula el rendimiento o la respuesta de la palma. Entonces aplicamos una técnica para aquellos que sean agrónomos, aplicamos una técnica de línea límite, que básicamente lo que nos permite es establecer un valor, un umbral a partir del cual uno puede establecer dónde están los mejores rendimientos o dónde están los mejores comportamientos. Y lo que ustedes están viendo aquí es los registros de toda la información, los registros de todos esos 753 lotes, año a año, en función de cuánto haya durado cada uno de esos lotes, ¿cierto? La productividad en racimos de fruta fresca, toneladas por hectárea año, ¿cierto? Y los colocamos aquí graficados, edad versus productividad. Entonces tenemos esa nube dispersa de puntos, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos está indicando? Pues básicamente nos indica entonces todo lo que está pasando, los diferentes comportamientos de lo que ha sido, de lo que fueron esos lotes. Años positivos, años no tan buenos, años regulares, ¿cierto? Donde seguramente estas producciones que están aquí más abajo, pues fueron las que más sufrieron por diferentes tipos de problemas, plagas, enfermedades, nutrición, disponibilidad de mano de obra, de oportunidad para realizar las labores. Y mientras más nos ubicamos hacia arriba, ¿cierto? Pues vamos ubicándonos o vamos viendo aquellos lotes que estuvieron en mejores condiciones y que no se vieron afectados por esas otras situaciones externas, ¿cierto? Que, a las que estamos considerando que son exclusivamente el clima. Y entonces este análisis de línea límite lo que me permite es establecer precisamente este umbral, que en este caso lo dibujamos acá, alrededor del percentil 95, es decir, el 95% de los datos se encuentran por debajo de este límite que estamos estableciendo y un 5% se encuentra por la parte superior. Y es entonces aquellos que están aquí en esta ubicación superior, ¿cierto? Que los estoy aquí dibujando con el mismo color, los que se ubican por encima de esa línea límite, podemos decir entonces, ah, estas fueron las mejores condiciones de producción. Esos lotes o esos momentos de esos lotes no se vieron expuestos de manera tan fuerte a esas otras situaciones que sí pasaron con los demás lotes, ¿cierto? Otra vez, recuerden que cuando hablamos del rendimiento potencial, quiero comparar contra los mejores lotes. Entonces, aquí la pregunta que estamos respondiendo es, ¿cómo selecciono los mejores lotes? ¿Cómo los encuentro? ¿Cierto? De una forma, obviamente, que me permita considerar toda la situación de toda esta nube de puntos que teníamos a disposición. Entonces, vemos esta situación en función de la edad. Y si vemos acá, entonces,
Si vemos acá entonces que empezamos a considerar cada una de las variables climáticas y la comparamos contra la productividad, pues podemos hacer el mismo ejercicio, ¿cierto? Y entonces puedo trazar esa misma línea límite, pero en este caso para la temperatura, y ver entonces cómo si hay una serie de lotes o momentos de lotes que se ubican por encima de esa línea límite y que están alcanzando las productividades más altas, que en este caso fueron alrededor de las 30 toneladas por hectárea año, que obviamente se ajusta bastante bien con los rendimientos que conocemos o que obviamente se presentan en la realidad. Y obviamente vuelvo y recalco por debajo quiénes están, pues aquellos momentos que no fueron los adecuados, donde no se presentaron las otras condiciones, donde no se dieron las otras precondiciones adecuadas para que el cultivo se expresara adecuadamente. Lo mismo entonces para la radiación, cada variable, cada variable con su comportamiento particular, con su propio rango de operación, y así podemos entonces ir mirando qué es lo que pasa, ¿cierto? Y también de esta forma también podemos encontrar cuáles serían esos rangos óptimos, cuáles serían esas situaciones óptimas que deberíamos buscar. Obviamente, si las podemos manejar, obviamente en un caso como la radiación, pues no tengo mayor posibilidad de manejarla, y aquí lo que me dice en este caso, esta línea límite o esta función, esta línea que ustedes están viendo acá es, lo que me dice es que a mayor radiación, pues obviamente voy a obtener una mayor cantidad de productividad. Y finalmente, lo mismo para la precipitación, ¿cierto? Entonces, lo mismo ese análisis de línea límite, donde entonces tengo todo un rango de precipitaciones que se presentaron en esos lotes durante todos esos tiempos en los cuales obtuvimos la información, desde momentos en los cuales no hubo ningún tipo de precipitación, obviamente relacionado con esos momentos o con aquellos meses en los cuales las precipitaciones son muy bajas en las diferentes zonas. Y luego, como en la medida en que empieza a aumentar la precipitación, pues obviamente hay una respuesta del cultivo y hay una respuesta a alcanzar la productividad. Donde, si quisiéramos trazar una línea nuevamente, pues podemos pensar que por aquí estaríamos ubicándonos con esos valores ideales que concuerdan con lo que encuentra uno en la literatura o con los valores que se manejan comúnmente, ¿cierto? Unos determinados valores o rangos de precipitación que me permiten alcanzar esas productividades óptimas o más adecuadas o más altas, ¿cierto? Dentro de lo que me permite el sitio donde yo estoy ubicado. ¿Y qué pasa entonces? ¿Qué pasa entonces en este tipo de situaciones? Porque después de cierto punto mucha precipitación empieza a no ser adecuado, pues seguramente los que son técnicos lo conocen mucho mejor. Todo eso va a depender del manejo de los drenajes que yo tenga en mi cultivo, de la presión de enfermedades que esto pueda generar, de la oportunidad en las labores que yo pueda hacer o no, como la cosecha, por ejemplo, ¿cierto? Si puedo entrar o no a cosechar en aquellos momentos donde ya tengo unos excesos de precipitación o excesos de agua bastante altos que no puedo evacuar del lote de cultivo. Y entonces, si tenemos todas esas líneas límites, si tenemos todos esos umbrales, ¿cierto? Aquí me estoy eh, yendo poco a profundidad en lo técnico, pero es importante tenerlo presente. Si tengo todos esos valores umbrales, todos esos valores límite, pues puedo entonces establecer una línea o puedo establecer un umbral general que me permita decir que aquellos que estuvieron, aquellos lotes o aquellos momentos que estuvieron por encima de esta línea límite, ¿cierto? Aquí lo trazo de esta forma, los que se ubicaron por encima de esta línea, pues fueron aquellos lotes o fueron aquellos momentos de lotes que estuvieron en las mejores condiciones y que se vieron mínimamente afectados por otro tipo de condiciones, por otro tipo de situaciones. Vuelvo y las menciono: plagas, enfermedades, oportunidades adecuadas o no, o más bien no adecuadas en el manejo de la nutrición y de las diferentes prácticas agronómicas. Entonces,
los que estaban por encima de esta línea límite, los lotes o los momentos de esos lotes o los años de esos lotes, pues eran los que teníamos disponibles o los que definíamos como los mejores lotes. Nosotros los llamamos los lotes élite. Esos de todo ese pool que teníamos histórico, extrajimos esos lotes, ¿cierto? Y contra ellos era que íbamos a comparar ese modelo en modo potencial. Otra vez, ese modo donde todo está operando de forma adecuada y donde solamente es el clima el que está modulando el comportamiento del cultivo o la respuesta del cultivo. Y de esa forma entonces tenemos estos lotes que se seleccionaron, alrededor de 17 lotes distribuidos en las zonas fueron los que obtuvimos o los que extrajimos. Como les decía, no podíamos esperar que todos los lotes estuvieran todo el tiempo por encima de esa línea límite, que en este caso está representado como esa línea verde, porque hay años buenos, hay años malos, hay condiciones climáticas donde impactan mucho más fuertemente y a las cuales pues sí no se puede hacer ningún tipo de respuesta o no se puede hacer ningún tipo de manejo, ¿cierto? Si tenemos fenómenos del niño bastante fuertes, pues no hay nada que hacer, el cultivo se va a ver impactado. Entonces los criterios para seleccionar esos lotes élite fueron aquellos en los cuales al menos el 50% de los rendimientos anuales se ubicaron por encima de esa línea límite y también aquellos lotes en los cuales teníamos registros anuales de rendimiento que estuvieran completos por más de 7 años. Es decir, que pudiéramos tener una información la mínima posible, eh, pero de la mejor calidad, ¿cierto? Que nos pudiera entonces permitir comparar o tener estos lotes élite, les digo yo que así los llamamos, y compararlos contra lo que estaba pasando en el cultivo, en el modelo. Y ahora sí pasemos entonces a los resultados y miremos entonces cómo se hizo ese proceso de calibración. Yo les decía al comienzo, ajustamos un par de botones. Ahorita van a ver ustedes que puede ser algo relativamente sencillo, pero que fueron cambios fundamentales o cambios que fueron, impactaron de forma directa el comportamiento del modelo para acercarnos al comportamiento que tenían estos lotes élite. Y entonces este era nuestro punto de partida. ¿Qué estamos viendo acá? Ustedes ven abajo la línea de color azul, son los datos observados. Aquí solamente les voy a mostrar el resultado de un lote para que no nos compliquemos con tantas líneas y con tantos puntos. Un lote indicativo, en la mayoría de los casos, no, en todos los casos van a ver ustedes tendencias similares si hubiéramos colocado todos los lotes. Este es un lote de ejemplo que extraje de esos 17 para que ustedes lo vean. Entonces tenemos los datos observados. Para este lote teníamos mediciones, varias mediciones dentro del lote. Entonces podíamos tener algunas medidas del error. Por eso ustedes ven aquí las barras del error que estamos indicando en cada uno de esos puntos. Y cómo era el comportamiento del modelo PalmSim con la línea roja. Es decir, sin haberlo modificado, sin haberlo tocado, cómo se estaba comportando PalmSim, ¿cierto? Y entonces, teniendo en cuenta que este lote era uno de esos lotes óptimos o de esos lotes élite, pues lo que nos estaba diciendo PalmSim en principio era que estaba sobreestimando la producción del cultivo, en algunos casos pudiendo llegar a más de 45 toneladas por hectárea. Cuando, de acuerdo a ese análisis de línea límite que habíamos hecho, ¿cierto? Con la información que teníamos disponible, pues nos daba valores inferiores, tal como lo vemos en la línea azul. Tengan en cuenta estos errores o estas dos medidas del error que les estoy presentando acá. Arrancábamos con un error promedio de 8.7 toneladas por hectárea año, es decir, una diferencia promedio entre lo que había observado y lo que el modelo decía, y un error promedio de más o menos el 35%, haciendo aquí estas diferencias y sacando un porcentaje de error aquí muy básico. Es decir, si no calibráramos el modelo, ¿cierto? Y lo quisiéramos empezar a utilizar de forma directa,
pues este sería un modelo que se nos estaría yendo muy por arriba, muy por encima, ¿cierto? Con respecto a la condición real que estaríamos viendo en nuestros cultivos. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Aquí voy a empezar por la variable o la función que tuvo el menor impacto y después miramos la otra que tuvo el impacto más fuerte, con el que es la relacionada con el peso potencial del racimo. Palmsing pues tiene una función que define cómo es el peso promedio del racimo en función de la edad. Ustedes ven ahí en este caso, la función original es la línea o la función que es de color azul. Y otra vez aplicando este esquema de línea límite, donde colocamos todos los valores de peso potencial de racimo que teníamos a disposición. Como yo les decía, en ese dataset tan grande que teníamos, algunas plantaciones tenían información sobre el peso promedio del racimo. Otra vez los colocamos todos ahí y sacamos esa línea límite al percentil 95. Entendiendo otra vez que los que están en ese percentil 95 o de ahí para arriba, pues eran los máximos pesos promedios que se podían alcanzar en función de la edad. Y ven ustedes entonces cómo se hizo la corrección de esa función. Palmsing, que originalmente estimaba unos pesos bastante altos, la función dice obviamente que a mayor edad se alcanzan mayores pesos promedios y esa función dice que aproximadamente alrededor de los 30 años se pueden alcanzar pesos promedios racimos, el peso promedio del racimo de 30 kilos, lo cual no sucede en la realidad, al menos no para nuestras condiciones o para el conjunto de datos que teníamos a disposición. En este caso, son pesos mucho más bajos que son los que entonces hicimos esa modificación con esa función, que en este caso ustedes la ven de color rojo. Y entonces, si hacíamos esa corrección, ¿qué impacto tenía en el cultivo? ¿O qué impacto tenía en la simulación? Más bien, ustedes ven acá, otra vez, en ese lote ejemplo que estoy tomando, recuerden, no traigo aquí todos los 17 lotes, es un lote de ejemplo, pues ya teníamos un error menor, un error que era de 8.3 toneladas por hectárea año. Si nos devolvemos, estábamos arrancando en 8.72 con 35%. Aquí baja a 8.3 con 33.4%. Una mejora marginal, es decir, sí tiene impacto, pero faltaba algo más, ¿cierto? Hay algo que debe impactar mucho más, ¿cierto? Y en este caso, ese fue el modelo de fotosíntesis foliar. En este caso, Palmsing es la función original y la que ven representada de color rojo. Una función que en este caso representa el modelo de fotosíntesis a nivel de hoja. Y a nivel de hoja, entonces después el modelo empieza a integrar a lo largo de todo el follaje con el que cuenta el cultivo, a través de unas relaciones matemáticas ahí que tiene. Entonces vemos cómo el modelo original tiende a estimar de forma bastante amplia una mayor producción de fotoasimilados comparado con la situación local. ¿Y cuál es la situación local? Y aquí hago referencia a un estudio que hizo Cenipalma o que publicó Cenipalma en 2017, precisamente para medir esa tasa de fotosíntesis en diferentes cultivares, en diferentes materiales, uno de ellos en guinensis. Y ven ustedes las diferencias. En este caso, el modelo local, el modelo calibrado para Colombia, pues nos dice que la tasa de acumulación o la tasa de asimilación de fotoasimilados es mucho más baja de la que tiene el modelo, ¿cierto? Entonces, si tengo el modelo que a unos determinados niveles de radiación me está produciendo menos fotoasimilados, pues menos producción de materia seca va a haber disponible para distribuir entre los órganos de la planta. Y eso va a significar, en consecuencia, que la producción debe ser menor. Entonces, hicimos este cambio también, obviamente buscando representar o que el modelo representara de forma más fiel lo que sucede para nuestras condiciones, para nuestro entorno local, e hicimos este cambio.
Obviamente en la literatura existen diferentes tipos de modelos, eh, diferentes escuelas, diferentes formas de concebir cómo definir la fotosíntesis a través de una serie de ecuaciones. Este es el comparativo entre esos dos modelos, entre el modelo original de 1994 y el modelo ajustado localmente por Rivera y Romero en 2017. ¿Ven ustedes las diferencias? Una diferencia importante es que el modelo de 1994 utilizaba plantas jóvenes, plantas de edad de 2 años, con hoja, se muestró la hoja 9, mientras que en el otro modelo, en el modelo local, bueno, aquí no nos especificaban la edad de las palmas, pero eran palmas adultas, palmas maduras, donde se muestreaba otra hoja, la hoja 17, que de acuerdo con la literatura, pues presentan diferencias en términos de su tasa fotosintética. Y eso obviamente va a impactar directamente en los resultados del modelo. Como les decía, ¿por qué hacer estos cambios? ¿O qué me permite hacer estos cambios? Todos estos modelos siempre van a estar basados en tomar decisiones buscando una mejor representación del fenómeno local, de cómo está creciendo la palma localmente. Y es así como uno puede encontrar en la literatura, pues, diferentes tipos de experimentos que se han realizado en diferentes lugares del mundo, donde miden las tasas fotosintéticas y en algunos casos los resultados son congruentes, se parecen los unos a los otros, en otros casos hay diferencias y por eso entonces hay que mirar bien cuál fue la condición experimental bajo la cual se realizó el experimento en cada caso. Entonces, nosotros, como les decía, utilizamos obviamente el ajuste local, el modelo local, que obviamente utilizó los cultivares locales, estuvo expuesto a las condiciones climáticas locales, en este caso de zona central, en Barranca Bermeja. Y eso pues nos da a entender o nos acerca mucho más al comportamiento de lo que es la calibración de este modelo PAMSIN para nuestra condición local. Muchos de muchos de estos estudios que se han hecho en el pasado, sobre todo los más antiguos, pues se desarrollaron en el sudeste asiático con otro tipo de materiales, con otro tipo de cultivares, bajo otro tipo de condiciones, ¿cierto? Que no es tan fácil, como les decía, que hacer esa transición directa o utilizar de forma directa este modelo. Entonces, al realizar este cambio y al utilizar este modelo calibrado localmente, pues efectivamente podemos ver cómo tenía un impacto directo sobre el comportamiento del modelo y sobre los resultados que obteníamos. Entonces, fíjense ustedes cómo aquí ya tenemos un impacto mucho más directo. Tenemos un error de alrededor de 3.7 toneladas por hectárea año. Me devuelvo acá para que recordemos los números del anterior. Estamos en 8.3, ¿cierto? Haciendo esa pequeña modificación del peso del racimo, de la función del peso potencial del racimo. Pero ya si cambiamos el modelo de fotosíntesis, pues ya efectivamente sí veo el impacto directo. Y ya veo entonces ahora sí como las tendencias del modelo de PALMSIN, pues se tienden a ver replicadas, o el modelo replica lo que estoy viendo en la realidad. Obviamente eso no va a ocurrir de forma exacta ni perfecta en todas las situaciones, ni era lo que estábamos buscando, ¿cierto? Porque recuerden que estos lotes están sometidos a una condición comercial. En este caso, este lote se trató de tener en las mejores condiciones posibles, pero obviamente hay situaciones o hay momentos o hay años en los cuales suceden situaciones particulares que no permiten entonces que el modelo, perdón, que el cultivo logre su mejor expresión, ¿cierto? Entonces no estábamos buscando en este caso, o al menos en este punto donde vamos, no estábamos buscando que replicara exactamente la tendencia. Otra vez porque estamos en modo potencial. Sin embargo, aún así ven ustedes cómo el modelo sí, desde los inicios y sobre todo en la primera fase productiva, representa bastante bien lo que está pasando en la realidad. Y luego ya cuando el cultivo entra en una fase mucho más adulta, de una mayor madurez, pues empieza a sufrir o empieza a verse afectada en mayor medida por las condiciones
del entorno y por lo que le está pasando particularmente, y entonces ahí ya se empieza un poco a alejar de ese potencial. Sin embargo, aún así, en algunos momentos incluso lo puede superar, ¿no? Y este es el resultado que les digo para un solo lote, pero si les mostrara los resultados para todos los lotes que fueron considerados, para todos estos lotes élite, pues van a ser comportamientos muy similares. En todos los casos vemos cómo el modelo entonces aquí sí ya se acerca bastante bien a lo que está sucediendo en la realidad. Y entonces en este punto es cuando ya podemos estar seguros, confiados, que podemos llegar a ese punto en el cual decir, de forma potencial, el modelo sí ya está representando lo que estoy viendo en la realidad, ¿cierto? Y este es el punto de llegada, pero también es el punto de partida para empezar a considerar la siguiente situación, y es la situación en la cual tengo el déficit hídrico, es decir, la situación en la cual sí tengo la fluctuación real de la precipitación o precipitación más riego, si es que lo tengo disponible en algunos momentos del año. Y entonces ahí sí buscamos entonces ya no solo trabajar con esos lotes élite, sino ya con unos lotes más aproximados o más cercanos a la realidad, ¿cierto? Y es la realidad que ya vive cada uno de ustedes o cada uno de los que cultiva palma en cada una de las zonas donde estén ubicados. Y algunas aquí medidas extra o gráficos extra que me permiten entonces ver cómo es el comportamiento progresivo de esos dos cambios que se hicieron. A la izquierda, el modelo PANSIM original. La línea punteada es la línea 1 a 1, donde quiero que la mayoría, si no todos los puntos, se alineen sobre esa línea 1 a 1 entre lo observado y lo simulado. Cuando aplico esa corrección para la función del peso promedio del racimo, pues obtengo algún tipo de mejora mínima, pero se alcanza a visualizar. Pero realmente el impacto más fuerte es cuando introduzco el modelo de fotosíntesis local, y ahí sí ya veo una mejor alineación. Obviamente recordemos que estamos trabajando aquí con un ser vivo, con un ser sometido a diferentes tipos de influencias. Entonces no voy a esperar que esos puntos, que los veo como una nube con cierto nivel de dispersión, pues no puedo esperar que se alineen de forma perfecta sobre esa línea punteada 1 a 1, ¿cierto? Me acerqué, y dentro de lo que les digo de poder tener esa estimación de ese rendimiento potencial, pues es un resultado bastante satisfactorio y que ya nos acerca entonces a la situación en la cual queremos estar. Acá otras medidas del error, otras medidas que nos permiten evaluar el desempeño de cada uno de esos pasos progresivos. En las gráficas anteriores yo les mostraba esos indicadores, pero para ese lote en particular, esto ya son los comportamientos promedio de todos esos lotes que teníamos a disposición, de esos lotes élite. Cada una de esas métricas pues tiene su forma de calcular. Aquí no nos vamos a adentrar en eso, simplemente entender que mientras más cercano a cero esté, pues mucho mejor. Las tres medidas, lo que estamos buscando es que estén lo más cercanas al cero. Eso es lo que me va a indicar que el modelo está representando de forma más adecuada lo que está pasando con los lotes en la realidad. Entonces vemos cómo nuevamente aquí se ve de forma mucho más gráfica, mucho más directa, cómo en la medida en que yo hago ese cambio en el modelo de fotosíntesis, pues ese es el que realmente tiene efecto o tiene impacto sobre el modelo, y ya me acerca entonces a esa condición local que es la que les digo que estamos buscando. Y les decía entonces que el modelo, pues obviamente me da una serie de variables que me permiten conocer cómo es el comportamiento del cultivo, el comportamiento de la planta a lo largo de todo su ciclo de vida, o a lo largo de todo el ciclo de vida que yo esté considerando. Y entonces puedo conocer cómo es el peso promedio del racimo. También me va a decir cuántos racimos él me está entregando. Aquí la información está siendo agregada mensualmente. Y ven ustedes entonces cómo, si dejáramos trabajar el modelo PANSIM original,
que para el caso del peso promedio del racimo es esa línea verde, pues ven ustedes cómo el peso promedio del racimo va a seguir creciendo, eh, sí, y en ningún momento muestra algún tipo de aplanamiento de esa curva, cuando la realidad lo que nos muestra es que sí, ¿cierto? Y nuevamente este es solamente un ejemplo para un lote donde teníamos la información. Vemos cómo pues los puntos rojos, pues son los valores observados, los datos que se tomaron al momento de la cosecha. Vemos cómo en cierto punto, al llegar a su máximo, pues ya el valor se empieza a estabilizar y vemos cómo la simulación de Palmsync pues representa o refleja mucho mejor ese comportamiento cuando tenemos el modelo calibrado. Y en el número de racimos, eh, tal vez aquí no se ve tan claro, pero inicialmente el modelo original tiende a sobreestimar el número de racimos que se están produciendo, es decir, disminuye el número de abortos o el número de racimos que se están perdiendo comparado con lo que pasa en la realidad. Y aquí en esta gráfica que es en escala mensual, no se ve bastante bien, no se ve mucha variación o mucha dispersión, pero pues el modelo calibrado tiende a tener un mejor comportamiento, ¿cierto? Tiende a acercarse mucho mejor. Si agregáramos esta información y la pusiéramos de forma anual, pues sería mucho más gráfico y mucho más claro el ejemplo, pero es para que vean cómo el modelo eh, también lo puedo poner aquí en una escala mensual. Ya les digo que el modelo funciona en escala diaria. Pues, si quisiera, podríamos aquí poner la información diaria, pero pues sería poco de información que tal vez no sería, o sería mucho más complicado de mirar las comparaciones, ¿no? Y vemos entonces cómo hay coherencia entre el modelo calibrado y lo que está pasando en la realidad y obviamente soportado por lo que nos dice la literatura, ¿cierto? Y por lo que estamos viendo en el cultivo. Y también para este lote, que es el mismo lote élite que les he venido presentando, donde también se tenían, donde se hicieron registros de medidas vegetativas, pues también podemos mirar entonces cómo es el tema del número de hojas, el tema de índice de área foliar, el peso seco foliar, todas esas variables el modelo las incluye. Aquí solamente les muestro estas dos. Y fíjense ustedes cómo el modelo en este caso es insensible a los cambios que se hicieron. Es decir, las dos situaciones, tanto el PalmSync original como el PalmSync calibrado, me muestran los mismos valores para número de hojas y para índice de área foliar. ¿Deberíamos esperar algún tipo de variación? Seguramente sí, ¿cierto? Pero también fíjense ustedes cómo el modelo, en este caso el calibrado, el original, ya dado que es insensible en este caso, pues representa la tendencia que se está viendo o que se observó en el campo. Obviamente en campo hubo una variabilidad muy alta, pero sobre todo en el índice de área foliar pueden ustedes ver que representa adecuadamente lo que está pasando. Cuando pasemos al modo donde consideramos el déficit hídrico o el comportamiento del agua, ahí sí vamos a ajustar con mayor precisión esos botones que necesitamos para que estas variables pues operen de forma mejor. Y en el número de las hojas, fíjense ustedes cómo las simulaciones llegan hasta 50, ¿cierto? Llegan a 50 y después empieza a bajar. Eso pues son ese tipo de manejos que uno también le puede decir al modelo. Este modelo está limitado para que, o se le dice que al momento de llegar a 50 hojas, empieza a haber poda de hojas para luego mantenerlo en un valor constante de 40, ¿cierto? Entonces, ese tipo de manejos también yo los podría considerar en este modelo. ¿Qué pasa si dejo más hojas? ¿Qué pasa si dejo menos hojas? ¿Qué impacto va a tener eso sobre la producción? En este caso, lo que estamos viendo es que no se va a ver mayor efecto, porque entonces nos falta ajustar esos mecanismos de retroalimentación entre lo que es la fotosíntesis y la demanda de los racimos, ¿cierto? Porque lo que estamos viendo acá es que se mantiene fija la cantidad de asimilados que va hacia las hojas, por ejemplo. Es invariable, ya sea que yo cambie el modelo de fotosíntesis, ya sea que yo cambie la función del peso de promedio del racimo, ven ustedes que esto no cambia, pero seguramente y obviamente a la realidad de lo que le pasa al cultivo, sí deben haber cambios en el comportamiento, por ejemplo, de lo que son las hojas y de lo que, de la,
de la información o de la biomasa que están acumulando. Una vez terminado este proceso de calibración, esta primera fase donde tenemos este modelo calibrado en modo potencial, pues vemos cómo los cambios que se realizaron fueron efectivos. Vemos cómo esa metodología para seleccionar esos lotes élite con ese clima que venía de esos productos de reanálisis, del satélite y de otras fuentes, sí nos ayudaron o nos permitieron tener eh, los datos de entrada adecuados para representar o para poder correr este modelo, ¿cierto? Para nuestras condiciones locales. Y vemos entonces cómo esos cambios sí nos permiten tener un modelo que hoy en día nos permite entonces estimar con mayor certeza, con mayor precisión o más ajustados a las condiciones de las zonas productoras de Colombia, el rendimiento potencial. Y aquí hago énfasis, llegamos hasta el rendimiento potencial y arrancamos en este punto a mirar el tema con el rendimiento, el cual está limitado por agua. Obviamente, dentro de toda la variabilidad que existe en las zonas palmeras, pues todavía estamos haciendo algunas validaciones y algunos chequeos particulares, sobre todo en zona oriental, una zona que es, ustedes lo saben, la más amplia, también con una variabilidad en términos de climas bastante importante. Una cosa es lo que pasa hacia el piedemonte, otra cosa es lo que pasa hacia la altillanura, cómo eso puede impactar, ¿cierto? Donde de pronto todavía podemos hacer unos ajustes pequeños a este modelo, pero digamos, esta primera fase o este primer momento estaría solucionado. ¿Y ahora cómo lo utilizamos? ¿O cómo los productores o cómo las personas interesadas pueden utilizar este modelo? Hemos pensado en varias estrategias. Aquí solamente les presento la primera que está bastante adelantada y que esperamos poder poner a disposición de forma general en las próximas semanas, si no a más tardar en los próximos meses, donde ya se han realizado las simulaciones de rendimiento o las simulaciones con el PAMSIM calibrado para todas las zonas de Colombia en función del mismo clima y a la misma resolución del clima que les mostraba anteriormente, donde entonces me va a entregar el rendimiento potencial para diferentes edades del cultivo. En este momento estamos considerando qué pasa si yo sembré el cultivo hace 5 años, hace 10 años o hace 15 años. Voy a poder explorar, o ustedes van a poder explorar esos escenarios. Y adicionalmente, aparte del escenario potencial, van a poder considerar el escenario alcanzable. ¿Cuál es el escenario alcanzable? Pues va a ser un determinado porcentaje del escenario ideal. Es muy difícil que todos o que alguien llegue a ese escenario ideal. Y de acuerdo a las condiciones, pues alguien va a poder decir, yo estoy, ¿qué pasa si yo estoy al 80% del escenario potencial? ¿Qué pasa si estoy al 70%? O si estoy en una condición bastante difícil, ¿qué pasa si estoy al 50%? Y entonces el modelo o esta plataforma que estamos diseñando me va a permitir ver ese tipo de información. Y si yo selecciono un punto particular en el mapa dentro de las zonas palmeras, pues voy a poder ver la dinámica de diferentes variables del modelo representadas en gráficos que me van a permitir entonces comparar. Si es que yo tengo la información real, voy a poder entonces comparar qué es lo que está pasando en mi cultivo comparado con estos escenarios potenciales, qué tan lejos estoy yo de esa situación potencial. Como les digo, es la situación ideal. Eh, y en la cual entonces más adelante vamos a considerar ese escenario limitado por el agua, ¿cierto? Que ya les he repetido en varias situaciones, a lo largo de toda la presentación les he comentado que estamos en el punto para empezar a trabajar en ese escenario, que obviamente es el más cercano a la realidad, también es el más complejo, porque si ustedes se dan cuenta en el escenario potencial no hablábamos del suelo, cuando empezamos a hablar de agua ya tenemos que sumarle el suelo, y entonces entran las propiedades físicas del suelo, esa capacidad de almacenamiento que tiene el suelo para el agua, ese balance hídrico que de pronto muchos de ustedes en sus plantaciones realizan, pues ahí entra ese balance hídrico para saber
cuánto hay disponible para la planta, cuánto hay de déficit, cuánto entra por precipitación, y luego eso finalmente cómo impacta el crecimiento del cultivo, ¿cierto? Entonces, ese es el punto en el que estamos, ese es el punto al cual vamos a seguir y que esperamos que a lo largo o durante este año poder entonces entregar el modelo con esta segunda fase o en este segundo eh, escenario considerado. Luego vienen otros, de forma general y para los otros cultivos se han desarrollado ya cuando una vez tengo el agua, el siguiente factor limitante son los nutrientes y los que más se han utilizado son, o los que más se han analizado y son los que mejor se conocen cómo se comportan tanto en la planta como en el suelo, es el nitrógeno y el potasio. Hasta allá todavía nos falta un camino largo. En Cenipalma se han realizado diferentes tipos de experimentos e investigaciones alrededor de estos nutrientes, pero creo que si obtenemos este escenario con agua ya nos empieza a dar unos resultados bien importantes y después empezar a mirar el tema de los nutrientes. Y mucho más allá, que ya son los que ahora sí buscar el rendimiento actual, el rendimiento real que están obteniendo los productores cuando se consideran otros factores reductores como las malezas, las plagas, las enfermedades y otro tipo de situaciones, pues ahí sí este tipo de modelos, no solamente los de palma, sino los de todos los cultivos en general, todavía están en una etapa bastante joven, bastante incipiente, donde todavía falta mucho conocimiento para poder incorporar esta, este tipo de factores reductores de forma dinámica, ¿cierto? Recuerden que esto se va simulando día a día y se va representando día a día. Pues de esa misma forma debería yo poder saber cómo se está comportando la maleza, la plaga o la enfermedad que esté considerando. Y dentro de la cooperación que tenemos con Wageningen, con la Universidad de Países Bajos, este año estamos iniciando un proyecto que gira en torno alrededor del tema del modelado, un proyecto que estamos desarrollando también con Indonesia y con Malasia, un proyecto que nos da ese empuje o nos da ese input adicional en términos de conocimiento, en términos de conocimiento experto, en términos de masa crítica, que nos permita entonces seguir afinando y seguir ajustando estos modelos con una temática particular en función de las principales enfermedades que se presentan en una y otra región, en una y otra ubicación, la pudrición basal del estípite en Indonesia y la bien conocida por todos pudrición del cogollo aquí en Colombia. Entonces, entendemos que a través de este tipo de cooperaciones y de colaboraciones podemos robustecer este tipo de productos que estamos trabajando, que estamos desarrollando y que obviamente buscamos o se van a transferir a los palmicultores o a los usuarios finales de la forma como ya se los estaba presentando. Y obviamente todo este conocimiento, todo este trabajo que se viene haciendo, pues se va a replicar en el híbrido, ¿cierto? Todos sabemos el impacto que está teniendo el híbrido en las diferentes zonas del país. Y entonces también con mucho del acervo del conocimiento que ha generado Cenipalma en las diferentes zonas y con los diferentes materiales y cultivares que ya hoy en día está publicado en diferentes fuentes, pues todo eso es lo que se utiliza para ajustar o para desarrollar este modelo para el híbrido, ¿cierto? Son bien conocidas las diferencias entre uno y otro material, entre una y otra cultivar, ¿cierto? Entonces podemos empezar ya tenemos una muy buena base a partir de todos los trabajos que se han venido haciendo en Cenipalma para entonces empezar a abordar el trabajo con el híbrido. Y ese trabajo pues se va a impulsar fuertemente con el trabajo, con el proyecto que venimos que estamos empezando a desarrollar con Wageningen, que tiene comparado, que tiene incluido este componente. Esto era entonces este avance de este proyecto que tenía para presentarles, indicándoles que no tenemos bola de cristal, no podemos adivinar, no podemos encontrar respuestas o sacárnoslas debajo de la manga, pero con brújulas como este modelo que nos entrega, sí podemos explicar y sí podemos tener herramientas para orientarnos a tener
una mejor producción o orientarnos para explicar qué es lo que está pasando en el campo y que a veces nos genera, pues los resultados que vemos, en algunos casos, ojalá en la mayoría de los casos fuera positivo, pero a veces vemos situaciones no tan positivas y donde este tipo de modelos pues se convierten en ese tipo de brújula o guía orientadora que nos ayuda a explicar en parte qué es lo que está pasando. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por tu presentación. Me encanta este mensaje que nos dejas. Creo que este tipo de brújulas las necesitamos para poder entender ese comportamiento de la productividad y para ello muy interesante estas herramientas como el modelo PalmSync que nos presentas hoy y seguramente va a contribuir de manera muy importante a ese conocimiento, ese entendimiento y mejoramiento de la productividad en el cultivo. Vamos a dar paso al espacio de preguntas para ti, Carlos, pero mientras las organicemos y las preparamos un poquito, recuerden, las pueden hacer a través del chat y en el espacio de preguntas y respuestas. Les queremos dar unos importantes anuncios mientras tanto. En primer lugar, contarles que en el sitio Palmero encontrarán todas las publicaciones de Cenipalma y Fedepalma. Hoy los queremos invitar a que conozcan dos de las más recientes que podrán leer y descargar accediendo a través de la página web sidpalmero.fedepalma.org o a través de los códigos QR que ven en pantalla. Queremos presentarles este boletín técnico número 47 sobre principios básicos para el manejo eficiente del riego en el cultivo de la palma de aceite, un tema súper clave para la productividad sostenible en el cultivo. Y la segunda publicación que les presentamos es el boletín número 4 de indicadores de productividad en plantas de beneficio. En este boletín van a encontrar un análisis del comportamiento de la productividad en plantas durante el 2024, además de información complementaria en este número en particular referente a las edades de siembra en el país. Desde ya los queremos invitar a que reserven sus agendas para participar en la 21ª Conferencia Internacional de Palma de Aceite, que tendrá lugar del 23 al 25 de septiembre en Cartagena de Indias. Toda la información referente a este evento, inscripción, tarifas, eventos complementarios como visitas de campo y talleres, los podrán encontrar en la página web www.fedepalma.org o a través de los datos de contacto que vemos en pantalla. Tengan presente que se tienen tarifas especiales por inscribirse de manera anticipada, así que no los dejen pasar. Vamos entonces al espacio de preguntas de los asistentes. Carlos, de momento vamos a iniciar con la pregunta que te formula Sebastián Ruiz. Él plantea, la actividad fotosintética y el PPR son los factores que más afectación tienen para llegar a los valores reales del modelo. Deberíamos tener mediciones más rigurosas entonces de estas variables para poder estimar de manera más precisa la producción. No necesariamente. Digamos, una de las ventajas de estos modelos, a diferencia de esos otros modelos caja negra o de esas regresiones de las cuales yo les hablaba, es que estas funciones, en este modelo lo que tratamos es de generalizar el comportamiento del cultivo para unas áreas dadas, en este caso para las zonas palmeras de Colombia. Entonces, en la medida en que ya tenemos estas funciones o estos componentes locales ya ajustados, pues podemos generalizar para que el comportamiento del modelo aplique, aplique en su gran mayoría a las zonas productoras. Entonces, digamos, no es necesario medirlo, porque digamos, estos modelos ya tienen unos rangos de operación que me permiten entonces considerar todas las condiciones que están ocurriendo en este caso en nuestras zonas palmeras. Bien, Carlos, muchas gracias. La segunda pregunta la plantea Roger Urrea. ¿Qué influencia tiene la latitud sobre la fotosíntesis local en las zonas palmeras? Sí, si hacemos la explicación desde el punto de vista del modelo, y aquí me voy un poco a lo técnico, pues el modelo considera la posición, considera la latitud donde está ubicado el cultivo, básicamente para estimar el tema de la radiación. Yo les decía, una de las entradas del modelo es radiación, pero eh, para el modelo de fotosíntesis, para agregar la fotosíntesis que está ocurriendo en todas las hojas de la palma, pues hay que diferenciar entre radiación directa y radiación difusa, obviamente radiación fotosintéticamente activa.
Para llegar a esos cálculos y para llegar a esas proporciones, pues hay que saber la ubicación. En este caso, en nuestro caso, si habláramos de las diferentes ubicaciones a lo largo de la geografía del país, pues sí va a generar algún tipo de variación, ya que estamos bueno, desde 1 grado o menos de 1 grado hasta 10 grados o más, un poco más latitud norte, ¿no? Muy bien, Carlos, gracias. Una tercera pregunta la plantea el señor Pablo Muñoz. Nos pregunta si él tiene una estación meteorológica en su finca. ¿Puede agregar esos datos al modelo de clima establecido en el geovisor? En el geovisor que les mostré, no, pero sí estamos pensando en una solución ya dedicada para el palmicultor, o sea, dedicada para que el usuario corra sus propias simulaciones, donde va a pasar precisamente lo que nos preguntan. La persona puede decir, yo tengo mi clima, yo lo tengo de mi estación meteorológica, muchísimo mejor, perfecto. Coge ese, inyéctelo al modelo y le va a devolver el resultado. Muy bien. Hay una siguiente pregunta, es ¿cuáles son las actividades que siguen, Carlos, para tener el modelo que permita simular la producción real y cuándo podemos tener a disposición de los palmicultores este modelo? Sí, les decía yo, el siguiente punto es considerar el agua, ¿cierto? Y ahí tenemos entonces que meterle el componente del suelo. Entonces, de todo ese conjunto de datos inicial que yo les mostraba, bastante grande, pues solo utilizamos la parte de esos 17 lotes élite y todo lo que les comenté. Pero también tenemos el suelo y sabemos cómo es el comportamiento de ese suelo. Entonces, ahora le vamos a acoplar ese módulo de suelo. Es más complejo. Ahí sí hay que mirar entonces cuáles son esos botones que hay que mover. Tenemos la textura del suelo, la profundidad de raíces, conductividad hidráulica, todos esos factores que lo definen. Y tenemos otra vez que empezar ya con ese primer nivel corregido, empezar a ver entonces qué botones hay que corregir. Esperamos que a lo largo de este año ya podamos tener ese resultado, ¿no? Sería genial. Rodrigo Ruiz nos pregunta, considerando que la cantidad de información que tenemos para el híbrido es menor que para el guinensis por lo reciente del cultivo, ¿qué tan difícil será ajustar este modelo? Bueno, esa es una buena pregunta y es una buena inquietud, ¿no? Eh, Me refiero al caso de qué fue lo que pasó con Guinensis. Con Guinensis, yo les decía, se hizo la invitación a las plantaciones a que nos dieran sus datos, que básicamente era producción. En este caso es lo mismo. Eh, Ideal poder tener la producción de muchos sitios, de muchos lotes comerciales, donde sumamos la información de investigación que ya ha hecho Cenipalma. Por ejemplo, Cenipalma recientemente ha publicado trabajos relacionados con déficit hídrico, se están midiendo las tasas de fotosíntesis en el híbrido en diferentes zonas, bajo diferentes condiciones. Entonces, digamos que información hay y obviamente para el híbrido, que ya ese sí no está en el sudeste asiático, ese sí ya nos corresponde a nosotros y es con la información local, ¿no? De acuerdo, Carlos, muchas gracias. Estas son las preguntas que teníamos formuladas en el chat. Muchísimas gracias por responderlas y a todos ustedes, los participantes, por formularlas y por su atención a este seminario. Entonces, antes del cierre de Colombia Palmera en línea, queremos recordarles a través, recordarles que a través de nuestro canal de WhatsApp, extensión esa acción, pueden estar al día con todos los eventos, espacios, convocatorias y noticias importantes del quehacer de Cenipalma y de la unidad de extensión. Así que los invitamos a todos a que escaneen este código QR, tomen la opción de seguir y se conecten con todo el contenido que tenemos preparado para ustedes. Vamos a ir entonces al espacio de evaluación. Recuerden que para nosotros es muy importante su retroalimentación para poder seguir mejorando en el contenido de Colombia Palmera en línea y poder traerles en los siguientes espacios pues temas tan valiosos como el que hoy nos presenta Carlos. En este momento vamos a compartir en el chat el link para acceder a la plataforma Mentimeter. Nos acompaña Brigitte Gañán, nuestra compañera
de formación y capacitación. Vamos entonces a formular la pregunta con la que queremos que nos retroalimenten. La pregunta es, ¿en qué grado contribuyó la información brindada en este seminario al mejoramiento de la productividad sostenible del sector palmero? ¿En un grado alto, medio o bajo? Los invitamos a que se conecten, a que nos regalen sus opiniones. En este momento nos acompañan 70 participantes en sala. Los animamos a que nos cuenten qué percepción tienen de qué tanto contribuyó esta información que nos ha presentado Carlos Bojacán esta tarde para el mejoramiento de la productividad sostenible en el sector y en sus empresas palmeras. Vamos a dar un momento para que nos vinculemos. En este momento tenemos ya algunas respuestas. 26 personas nos han dado sus respuestas en este momento. Por favor, los animamos para que se sumen. Para nosotros es muy importante en Colombia Palmera en línea conocer sus opiniones y de esa manera seguir mejorando. 33 participantes. ¿Qué dices, Brigitte? Si los visualizamos las respuestas en este momento. 36. Bueno, muchas gracias. Entonces, ante la pregunta, ¿en qué grado contribuyó la información brindada en este seminario al mejoramiento de la productividad sostenible en el sector palmero? 34 participantes opinaron que en un grado alto, 5 en un grado medio. Muchísimas gracias por sus opiniones. Siempre estos temas están pensados, planificados, preparados para todos ustedes de acuerdo a sus necesidades y a las principales problemáticas que tenemos en nuestra palmicultura. Muchas gracias. Entonces, no olviden seguir escuchando Palmeros en Acción, el podcast de la palmicultura colombiana en Spotify y YouTube. Con este quinto capítulo de la cuarta temporada Rutas al Éxito, el arte de liderar en la palmicultura. Ya son 5 años difundiendo temas que contribuyen a la productividad y a la sostenibilidad a través de las voces de nuestros protagonistas. Queremos hacerles un recorderis. No olviden que el 10% de descuento por pronto pago para inscribirse al 53º Congreso Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite está vigente solo hasta el 30 de abril. Aprovechen las tarifas especiales que Palma tiene para todos sus afiliados. Queremos contarles también que nuestro próximo encuentro de Colombia Palmera en línea será el próximo 1 de abril. Recuerden que todas las sesiones de Colombia Palmera en línea son grabadas y están disponibles para su consulta. Tomen imagen de este QR para acceder a ellas. No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales. Palma siempre está al servicio de todos ustedes, trabajando por una palmicultura productiva y sostenible. Antes de cerrar y finalizar este espacio, quisiera, Carlos, invitarte a que nos regales un último comentario acerca de este tema que nos presentaste de PalmSim. ¿Cuál es ese mensaje que quisieras que nos lleváramos todos los participantes en esta tarde sobre esos, pues esta herramienta tan valiosa que nos has socializado, comentado? No, invitarlos a que sigan estos desarrollos. Espero que en las próximas semanas y meses sigan escuchando de nosotros, sigan escuchando de cómo acceder a este tipo de herramientas y sobre todo entender que este es un problema o es un análisis que se debe hacer desde muchas dimensiones. Muchas veces tratamos de reducirlo a una sola variable, a un solo momento, pero es importante entender que en un cultivo tan complejo como palma de aceite, hay muchas variables interactuando y que a veces o seguramente eso supera lo que podemos hacer desde cada uno, desde nuestro escritorio, desde nuestra área. Tenemos que integrar conocimiento, compartirlo y poder fortalecer este tipo de herramientas que pues esperamos les sirvan a todos. Muchísimas gracias, Carlos. Nuevamente finalizamos entonces este espacio agradeciéndole a Carlos, por supuesto, por su conferencia, a todos ustedes por hacer parte de Colombia Palmera en línea. Les deseamos una feliz tarde. Hasta pronto.
Colombia, el mejor fruto de la palma. Tierra que progresa gracias al trabajo de miles de palmicultores que lo dan todo por su tierra y sus familias. Este es el mejor fruto de la palma y por eso lleva el sello que identifica al aceite de palma 100% colombiano. Busca el sello en la etiqueta. Un núcleo palmero es la organización efectiva de una planta de beneficio con sus cultivos propios, la de sus socios y la de sus aliados estratégicos o proveedores. Esta relación puede darse en las tres dimensiones, es decir, la planta de beneficio puede tener cultivo propio, puede haber cultivo de sus socios o puede tener una base de suministro de proveedores que alimente esa proveeduría o esa fruta que procesa la planta. Un núcleo palmero debe propender por la relación gana-gana entre la planta de beneficio y su base de suministro, donde haya cultura empresarial, donde se busque el beneficio de todas las partes integrantes del núcleo palmero, tanto de la planta como de su base de suministro, y que a través de la planta se genere una estructura de servicio, ¿sí?, para fidelizar, para integrar a toda esa base de suministro con sentido de pertenencia hacia el núcleo palmero. Colombia, el mejor fruto de la palma, donde la agroindustria de la palma de aceite impulsa un sector hacia las cero emisiones, con prácticas sostenibles y cultivos que cuidan la tierra. Este es el mejor fruto de la palma. Por eso lleva el sello que identifica al aceite de palma 100% colombiano. Busca el sello en la etiqueta.